arena blanca con fondo azul cuando mire cielo. Bueno, pues este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi colega. Después, ¿te puedes presentar? Claro, con gusto. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, colega. Aquí estamos una vez más para iniciar este podcast que seguimos con la temática, ¿no? Del amor y la autoestima. Sí, pues nadie dijo nada, ¿verdad? De que cerráramos algo. Lo que sí, a lo mejor esta pudiera ser una de las últimas, ¿no? A lo mejor yo sugeriría, porque pues digamos, nos están esperando algunas otras temáticas que también Sí. requieren, o pues, a lo mejor de nuestra investigación por ahí, de nuestra búsqueda, ¿no? Al final de cuentas, yo por lo menos el día de hoy he preparado un poquito más hacia el tema, la temática de la autoestima, que no le hemos a lo mejor pues utilizado tanto, digamos que ha sido como secundaria, ¿no? En este tema del amor, hemos hablado más del amor, y ahora me metí por el lado de la autoestima. No sé si tú tengas a lo mejor alguna idea de lo que pudiéramos ver el día de hoy de tu parte, o también a lo mejor algo que quisieras resumir, a lo mejor lo que hemos estado viendo, ¿no? No, sin problema. De hecho, sí, me parece muy bien esa propuesta de a lo mejor enfocarnos un poquito más a lo que es autoestima, que la hemos ido tratando, ¿no? En los otros podcasts, pero sí nos hemos enfocado más al amor y principalmente en la relación de pareja. Entonces, igual y ahora sí nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es autoestima y pues obviamente cuando tratamos esta parte del amor, igual y voy a seguir utilizando algunos conceptos psicoanalíticos para ir de alguna manera involucrando lo que es el psicoanálisis en todo lo que son estas temáticas que tienen que ver con la psicología, ¿no? En su más amplio contexto y como hemos platicado también lo que soy de psicoterapia, ¿no? Cómo lo manejamos en la psicoterapia, pues igual y también de mi parte voy a ocupar un poquito el psicoanálisis, colega. Claro, claro. Y si me lo permites, igual comienzo a lo mejor con una definición de autoestima y Sí, a lo mejor algunas teorías que la psicología ha utilizado, ¿no? Para la autoestima, y de ahí, si quieres, pues utilizamos con esto como detonante. Por ahí te comento que la autoestima se refiere a la percepción y evaluación que una persona tiene de sí misma, incluyendo sus habilidades, logros y características personales. Y en ese aspecto te comento, hay algunas teorías que hablan acerca de esto. En el caso de la teoría de Albert Bandura, es de la autoeficacia, donde sugiere que la autoestima se basa en la percepción de la propia capacidad para lograr metas y superar desafíos. Ajá. Por ahí también está la teoría de Carl Rogers, que habla de la teoría de la autoconcordancia. Propone que la autoestima se desarrolla cuando las personas reciben apoyo y aceptación incondicional de los demás, lo que les permite ser auténticas y congruentes consigo mismas, que a lo mejor esta es la que más se ha escuchado ahora que hemos estado hablando de amor, de este tema de la validación, ¿no? De otras personas respecto al amor incondicional, o sea, que no nos juzguen o demás, que hablábamos, a lo mejor en una de ellas hablábamos de que es difícil el amor incondicional como tal, pero que de algún modo también es lo que más valida, ¿no? O sea, es la parte como que nos hace sentir más completos, el que alguien simbólicamente significativo, pues nos valide, ajá, o nos acepte como somos. Por ahí está también la teoría de Henry Tagfeld y John Turner, que es la teoría de la identidad social. Esta sugiere que la autoestima también se basa en la pertenencia a grupos sociales y comparación con otros grupos, que a lo mejor en ese aspecto la teoría humanista también habla mucho de esto, la cuestión de pertenencia a grupos, de que de algún modo es como otra etapa, otra forma de validación, ¿no? O sea, que ahora en tu trabajo, en tu escuela, y que de algún modo esto, pues, ya cuando entras al grupo más, se le dice que es como el grupo más pequeño, ¿no? El de la pareja, de algún modo ahí empieza a surgir otro tipo de personalidad, diría yo, ¿no? Sugeriría, en el sentido de que ahí sale la personalidad verdadera, digamos, a la cual vas a ser para toda la vida, ¿no? O de algún modo tu personalidad de adulto o de adultez se supondría ya sintetizada con todas las experiencias que has tenido a lo largo de la vida, ¿no? Algunos podrían decir que no necesariamente es la verdadera, sino que ya sabes este dicho metamexicano, ¿no? De candil de la calle, ¿no? Oscuridad de tu casa, en donde pues, en la casa nada más se saca esa personalidad, pero en realidad en la calle se es como que muy popular, se es muy amable, diferente a lo que se hace en casa, ¿no? A lo mejor ahí se podría cuestionar esa parte, ¿no? sí. Por ahí también está la teoría de la autoestima de Morris Rosenberg, propuso que la autoestima se compone de dos dimensiones, la autoaceptación o autoestima positiva y la autocrítica o autoestima negativa, que pues bueno, de algún modo pues esto de ver las cosas positivas o negativas, lo entiendo desde la percepción de autocrítica, ¿no? Pero muchas veces la autocrítica te hace pues crecer, ¿no? Te hace crecer como persona. Y por otro lado, pues la autoaceptación, también hemos visto que puede correr el riesgo de que tenga mucho egocentrismo, ¿no? O sea, que también vaya de la mano del egocentrismo y que haya una idealización errónea de sí mismo. No necesariamente toda autoaceptación debe ser positiva, también tendría que tener un poco de la otra, ¿no? De la autocrítica. Y ya por último, en estas
teorías, en estas pequeñas teorías, son la teoría de la autoestima contingente de Jennifer Crocker, y sugiere que la autoestima puede ser contingente a factores externos, ¿no? Como el éxito o la aprobación de los demás, que esto también, pues bueno, es un factor importante, el hecho de tener éxito, aprobación de los demás. Yo le agregaría a lo mejor el sentirte pleno, ¿no? O sea, la plenitud es un factor que no cualquiera accede a él, la autorrealización de algún modo, y porque tiene muchos componentes muy complejos que tienen que ver con qué es lo que tú consideras como exitoso o en su defecto como el máximo de tu plenitud, ¿no? Muchas personas hemos visto que no tienen ese concepto muy bien afianzado, ¿no? De qué es la plenitud, ¿no? Y la plenitud muchas veces tiene que ver con esa cuestión de tener una vocación, un sentido de vida, de sentir como que ya lograste lo que querías, que te habías planteado, ¿no? Y ya por último, nada más, estas teorías que platico, ofrecen perspectivas valiosas sobre la complejidad de la autoestima y cómo se desarrolla y se mantiene a lo largo de la vida. En ese sentido, pues es un poquito para entenderlo, ¿no? Pero no son las únicas, y por acá más adelante pues vendrán otras. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega. Sí, mira, con estas teorías que estás mencionando, o estas formas de tratar de analizar y reflexionar sobre lo que sería la autoestima, el amor propio, o incluso el amor, sí hay algunas diferencias, ¿no? Con respecto a cada visión de los autores que acabas de comentar. A mí me gusta más centrarme en el punto en el que la persona va a enfocar su amor hacia los demás y hacia uno mismo, principalmente de cómo se va formando en los primeros años, ¿no? En la infancia, en la niñez, porque es desde ahí de donde vamos formando estos constructos que van a tener que ver con el amor, como habíamos dicho, ¿no? En anteriores podcasts. Hay muchos conceptos que van muy relacionados al amor, pero en este caso, si lo ponemos a lo que es el amor propio, ya podríamos a lo mejor entrar en ese aspecto de la autoestima. Digamos, vamos a definirla desde un concepto sencillo, ¿no? Autoestima, dos palabras en una que forman un concepto de auto de uno mismo, estima del cariño o del amor que se tiene uno. Ajá. Entonces, esa parte normalmente nos enfocamos a lo mejor en buscar la felicidad, como dices, la plenitud, etcétera, pero todo esto tendría que ver, o digamos, tiene una base en qué tanto nos podemos amar a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien interesante esto que mencionas, colega, en el sentido que hay varias formas de estudiar la autoestima, el amor propio, el amor hacia uno mismo, para lograr entenderlo, porque es parte de lo que normalmente se lleva a cabo en lo que hemos hablado en los anteriores podcasts, las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que sabe amarse a sí mismo, en automático sé que tengo un concepto real, un concepto claro de mí mismo, tengo una autoaceptación y varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que es autoestima, pero también de esta forma sé que puedo tener confianza, que puedo tener seguridad de lo que puedo yo llevar a cabo en una relación de cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues va a ser interesante que empecemos a ahondar en todo esto, colega. Ahí voy a hablar yo, como te decía, un poquito más me voy a meter un poquito en el psicoanálisis, pero también a lo mejor en lo que es el arte de amar, ¿no? De Eric Fromm, que desde ahí empieza el asunto, ¿no? Si el amor sería un arte. Ajá. Pero bueno, ahí iremos platicando poco a poquito, ¿no? Ahorita quería comentar al respecto, ¿no? De lo que has mencionado, Sí. colega. Ahora, no hay que olvidar que el ser humano, bueno, desde el enfoque humanista, maneja mucho esta cuestión de que el ser humano es un ser biopsicosocial, cultural y espiritual, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, está hablando de un contexto, ¿no? O sea, primero que nada es humano y tiene cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo se puede enfermar o puede estar vital, ¿no? Sí. Algunos suponen que tener cuerpo, pues muchas veces puede ser una molestia, para los elefantes lo es, en el sentido de que se dice que son muy inteligentes, pero tienen que cargar un cuerpo gigante, entonces no pueden hacer cosas que hace el ser humano porque su cuerpo les estorba, ¿no? Entonces se ve muy pequeñito ese cerebro dentro de ese cuerpezote, ¿no? Ujú. El ser humano como tal, su biología pues ha ido progresando con todas estas tecnologías médicas y demás, y cada vez puede componer, por decirlo de algún modo, o curar las enfermedades del cuerpo, ¿no? En base a qué, a nuevas tecnologías en ese sentido de pastillas, ¿no? Y demás. Pero Ujú. por ahí también somos seres biológicos, pero también somos seres psicológicos, en el sentido de que nos afectan mucho las partes emocionales, tenemos que estar bien mentalmente, realmente el ser humano es un ser pues que se deja llevar mucho, ¿no? Por lo que tiene en su contexto, y entonces tiene que atender el tema mental también, ¿no? Para eso Ujú. estamos los psicólogos en ese aspecto. Entonces, biopsicológico, cultural, ¿no? Cultural tiene que ver con todo lo humano, con todas estas tradiciones, con todas estas costumbres, hábitos que desarrolla el ser humano, y que en ciertos guetos, en ciertas zonas, barrios, etcétera, pues en regiones,
se hace de esa manera, ¿no? Entonces, cuando un ser humano pertenece a una región, pues de algún modo todas las cosas que vivencia, que le exige la sociedad, pues lo hacen como que actuar de una manera diferente a que si perteneciera a otra cultura, ¿no? A veces simplemente a otra región, ni siquiera nos vamos tan lejos, ¿no? Y Ujú. entonces pues, mucho se habla de los que son de la ciudad, o los que son de los pueblitos, o los que son del norte, del centro o del sur, ¿no? En México, que es tan extenso. Pero adicionalmente, pues definitivamente si perteneces a la cultura oaxaqueña o la cultura chiapaneca o si perteneces a la cultura purépecha o las personas de Tlaxcala, etcétera, cada quien tendrá su otra manera de ver el mundo desde su concepción etnográfica, ¿no? Nada menos etnocéntrica y demás. Ujú. Entonces, por ahí también se habla mucho de la parte espiritual, porque pues los seres humanos tenemos que creer en un ser superior, en algo superior, lo cual cuando no podamos nosotros con nuestra vida, pues de algún modo recurrir a él significa poder seguir teniendo esperanza, poder seguir teniendo fe en que podemos seguir adelante. Muchas veces la psicología se apoya de esas creencias que pueda tener el ser humano, pues precisamente para poder agarrar esa hebrita y sacar adelante a una persona que tenemos enfrente, ¿no? Ujú. Entonces, este componente biopsicosocial, cultural y espiritual, yo siempre le agrego el tema político o sociopolítico, porque al final de cuentas, al pertenecer a un contexto, pues tienes que tener también maneras sociológicas o para salir adelante. De algún modo, la guerra de poderes, la lucha de poderes que está a nuestro alrededor, nos tiene que servir para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, creo que ese también pudiera ser un componente de este enfoque sociocultural o biopsicosocial, cultural, espiritual y político, ¿no? Para Ujú. poder avanzar, pertenecer a un grupo. Si ya pertenecemos a una etnia o a una sociedad, ¿por qué no pertenecer también a un grupo de poder, ¿no? Que ese terminaría siendo el tema político. Y de poder no me refiero a esas estructuras de gobierno o de grupos que tienen dinero o que tienen poder o armas, o etcétera. No me refiero a eso, sino que tú mismo en tu gremio, ¿no? A lo mejor en el de nosotros psicológico, podemos juntarnos pues, para hacer un poco de ruido, ¿no? Y seguir existiendo y a lo mejor promovernos y demás, como a lo mejor pudiera ser el ejemplo de este podcast, el que somos dos psicólogos, de algún modo promoviendo pues, nuestra vocación, ¿no? Ujú. Y de esa manera ese pudiera ser un movimiento de algún modo político, ¿no? O sea, pero dentro de una sociedad que se mueve del todo, siempre de manera política para todas las cosas, ¿no? Ya la reunión de padres de familia también haciendo eso, un grupo político, ¿no? Entonces, Ujú. a eso me refiero, ¿no? A hacernos un poquito fuertes con lo que tenemos también alrededor de nosotros. Y en ese sentido, viene un poco lo que te voy a platicar ahora a continuación, porque son ahora teorías no tan psicológicas, diría yo que muchas son sociales, otras son teorías a lo mejor filosóficas, algunas políticas, sociopolíticas, teorías diferentes o no psicológicas de la autoestima. Y escucharemos algunas cosas por ahí que a lo mejor hemos escuchado, pero que no siempre se relacionaban con el ser, con la autoestima. Tenemos la teoría filosófica de la autoestima de Jean-Paul Sartre, que al final de cuentas termina siendo como un existencialista, y sugiere que la autoestima se basa en la libertad individual y la responsabilidad de elegir quiénes queremos ser, ¿no? O sea, esa libertad, pues yo diría que nos representa cuando a los 16 años, ¿no? Nos dicen, ¿y qué quieres estudiar, no? Y ahí elegimos, ¿no? Lo que sea, o lo que se nos venga a la mente, o de lo que creemos que somos capaces en esa época. Muchos dicen que a lo mejor no tenemos todavía la capacidad, la madurez, etcétera, para elegir, pero al final de cuentas nuestras vidas muchas veces se va hacia ese rumbo, que de lo que elegimos a esa edad, cuando en realidad, pues sí, ciertamente no estábamos tan maduros, ciertamente a lo mejor todavía no teníamos muchas habilidades, pero a final de cuentas nos afianzamos a lo que dijimos, ¿no? Ahora sí que Ujú. como buenos mexicanos no nos rajamos y le seguimos dando a eso que elegimos cuando todavía no sabíamos mucho, ¿no? Y entonces ahí Ujú. tenemos a médicos, a psicólogos que eligieron su carrera muchas veces sin tener esta madurez, ¿no? Y que sin embargo, pues bueno, ya cuando fueron adultos se fueron componiendo un poquito hacia esos rumbos. No sé si en esta quieras Sí, mencionar algo, colega. sí, porque esto que comentas es bien interesante desde el punto de vista educativo, ¿no? Aquí en México, por lo menos. No sé cómo sea en otros países, pero aquí algo que debemos de resaltar es esa parte de la orientación vocacional, ¿no? Como comentas, a veces 15, 16 años, pero muchas veces es desde antes, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chiquitos, ¿no? Nos están diciendo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y ni siquiera sabemos cuántas carreras y profesiones puedan existir. A lo mejor nada más tenemos las clásicas, ¿no? El doctor o de chiquitos incluso policía, bombero, que los vemos así como héroes, ¿no? Entonces, o lo que es nuestro papá o nuestra mamá, pues eso queremos ser. Esas son nuestras opciones de pequeños. Sin embargo, cuando nos empiezan a preguntar eso desde pequeños, pues ya empezamos a limitar eso, ¿no? De tanta profesión que puede existir, o oficios, o labores, pues nosotros nos cerramos en 4 o en 5 que son las que conocemos en ese mundo tan pequeño que tenemos en ese momento, ¿no? Ya más adelante, pues aprendemos a ver que hay más profesiones, ¿no? Por ejemplo, la de maestra, la de maestro, o ya vemos que unos tíos o vecinos, otras personas
se dedican a otras cosas y como que se empieza a ampliar un poquito, pero no hay que olvidar que en nuestra infancia, donde se hacen las mayores conexiones neuronales, ya se quedaron esas 2, 3, 4 o 5 profesiones ahí. Ajá. ¿Por qué es importante mencionar esto con respecto al amor propio o a la autoestima? Porque va muy relacionado lo que vamos a llevar a cabo en nuestras vidas para poder sustentar nuestros gastos económicos o incluso la familia, pues también va muy asociado al amor que podamos tener hacia nosotros mismos y verdaderamente si pudimos tener esta libertad de elegir la carrera que queríamos o el trabajo o la labor, ¿no? El oficio que nos llamara la atención. Porque muchas personas se cierran en el punto en que pues el papá se dedica a la carpintería y desde pequeños los niños van aprendiendo el oficio de la carpintería. El papá a lo mejor no tiene una visión más amplia de que, bueno, mi hijo puede ser esto, aquello o esto otro. A veces la tienen, ¿ah? Decir, bueno, yo lo que gane es para darle a mi hijo la posibilidad de que elija lo que él quiera ser más adelante. Pero muchas veces no. Muchas veces, pues el papá le enseña al hijo y el hijo lo aprende y tampoco es que el hijo esté sufriendo por eso, ¿no? Porque pues desde chiquito lo está viviendo y aprende a ser carpintero también. Ajá. Entonces, pues ya Claro. cuando crece, pues seguirá siendo carpintero, aunque estudie, se dedican y les va muy bien a algunos de ellos, ¿no? A otros, pues no tanto como en todas las profesiones, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con la elección que podemos hacer de algo que va a determinar parte importante de nuestras vidas, colega, ¿ah? Lo que es nuestro trabajo. A él le vamos a dedicar muchas horas, mucho tiempo al día, a la semana, al mes, al año, en nuestra vida. Ajá, entonces, y de ahí depende también que tengamos a lo mejor una vejez, etcétera. No es cualquier cosa esto. Ahora, si nos vamos a la parte educativa, también hay que tener en cuenta que desde que se va en la secundaria, cuando uno tiene a lo mejor los 13, 14 años, ya nos están diciendo que qué vamos a querer estudiar. ¿Por qué? Pues porque lo que querramos estudiar va a tener que ver con que si hago mi examen a la preparatoria, al Politécnico, a la UNAM, cosas por el estilo, ¿no? Hay quienes no lo tienen definido y aún así pues voy a hacer mi examen de admisión para la prepa de la UNAM, para el CCH, para la vocacional, o a lo mejor yo quiero ir al CEBETIS o al Bachilleres o al CONALEP, dependiendo, ¿no? De lo que nosotros creemos que tenemos ya un amplio panorama cuando en realidad es muy reducido, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí falta algo bien importante, colega, la orientación vocacional, que es una materia que tendría que ser muy importante en la formación del ser humano, a lo mejor en el aspecto educativo. Eh, entonces, sí, esta parte que mencionaste me llamó mucho la atención y quería ahondar un poco más al respecto porque pues suena muy obvio cuando hablamos de autoestima, de pues querernos a nosotros mismos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué significa querernos a nosotros mismos o qué significa tener amor propio? Y tiene que ver con todo esto que mencionas y a lo mejor con muchas cosas más que vamos a ir sacando ahorita conforme vaya avanzando el programa, ¿no? Pero de entrada, la libertad. ¿La libertad para qué? Ajá, porque hay veces que nos dan la libertad y no sabemos qué hacer con ella. Y a veces terminamos en lo que hemos platicado en algunos podcasts con libertinaje, ¿sí? Y nos desviamos y empezamos a hacer cosas que ni al caso y pues la vida se va complicando cuando tomamos ciertas decisiones que nos hacen daño, que nos causan problemas o que terminamos por equivocarnos, ¿no? Que es parte de la vida también, pero lo importante es cuando tenemos quienes que también nos aman, por cierto, al respecto del tema del amor, que nos puedan ayudar a salir adelante de eso o que nos guíen para no caer en errores, ¿no? Va a ser imposible que no tengamos errores, pero lo que sí es posible es tener los menos errores que se puedan a lo largo de nuestra vida si tenemos gente que nos ame y gente que amemos. Y aquí viene también un tema importante, colega, lo menciono ahorita para dejarlo ahí en el tintero, que tiene que ver con el problema, vamos a ponerlo así como problema, ajá, a resolver, vamos a poner, del amor, que no es una cuestión de enfocarlo a cómo voy haciéndole para amarme, ¿no? Sino que normalmente los seres humanos, conforme vamos creciendo, entramos en una etapa en la que, ¿cómo le hago para que me amen? Ajá. Y esa es una necesidad muy fuerte del ser humano que tiene que ver con esta situación de la aceptación, que gran parte de nuestra energía mental la enfocamos y de nuestros actos, ajá, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, pareciera que van enfocadas a que las personas nos amen, nos acepten, ¿no? Cuando a lo mejor el principal trabajo está en el que hemos tenido desde pequeños, ¿no? Cuando nacemos, no nos amamos ni amamos, ajá, a nadie. Lo que sí es que nos aman, ajá. En el mejor de los casos, lamentablemente también hay bebés que nacen en entornos muy difíciles que pues lamentablemente ahí no se les ama, ¿no? Incluso hasta se quieren deshacer de ellos. Vemos luego en las noticias que dejaron a un bebé por ahí y cosas por el estilo, ¿no? Y desde ahí empieza el conflicto, ¿no? Diría desde el punto de vista psicoanalítico. Pero es esa parte que quería ahorita mencionar, colega, y todo lo que mencionas, pues lo vamos a ir así como que tratando poco a poco, ¿no? Yo ahí le agregaría, colega, en el tema de la libertad Sí, individual, también en esta nueva cultura de elegir para no sufrir.
¿no? O sea, literalmente este asunto de muchos adolescentes que eligen lo más fácil, ¿no? O sea, porque en realidad piensan que si me voy a esto no voy a ver matemáticas, ¿no? Que es algo que es muy recurrente en los adolescentes, cuando en realidad pues las matemáticas le pertenecen a todo, ¿no? O sea, si te metes a psicología para no ver matemáticas, pues ahí tienes primero estadística Sí, y después a Lacan, ¿no? Ya que tienes a Lacan, pues ya ahí se te quiebra la cabeza porque ya para entonces ya habías terminado la carrera, ¿no? Y ya después te quebraste la cabeza. Y en ese aspecto considero que también hay algo que retomo de lo que mencionas, es que esta cuestión de tener dudas es típico de la adolescencia, es típico también de la adultez, pero también el orgullo de haber superado estas dudas, ajá, o las situaciones difíciles es lo que le llamamos madurez. Y muchas personas cuando tienen esta frustración y las pueden superar, pues siguen la vida ahora muy orgullosos de haber podido haber avanzado. Y que, te repito, eso es a lo que le llamamos madurez, porque al final de cuentas salimos victoriosos de esas frustraciones o de esas dudas existenciales que tuvimos y ahora podemos pues considerarnos adultos y ahora tenemos mucho tema de qué platicar con las personas a nuestro alrededor, con nuestros propios hijos, para decirles que cómo se puede avanzar, ¿no? O sea, y muchas veces cuando se prestan los hijos, ¿verdad? Porque sí. también hay que recordar que nosotros mismos fuimos hijos y muchas veces no nos prestamos para esas pláticas, porque de algún modo queríamos hacer las cosas a nuestra manera y a eso incluía cerrarnos a lo que los adultos dijeran, ¿no? Nuestros adultos cercanos. Y Nos muchas han veces contado, como, colega, nos han contado, ¿no? como todo adolescente, pues terminamos haciendo caso más bien a personas ajenas a la familia y que Ujú, terminamos a lo mejor aceptando esas otras formas de madurez del mundo exterior, ¿no? ujú, Pero bueno, en este caso amigos, pueden ser la mamá de un amigo, o puede ser el psicólogo, ¿no? Que también se considera ese gran desconocido al que mucha gente le hace caso, ¿no? Y que eso sería a lo mejor un poquito más lo ideal, ¿no? Porque de algo tenemos algo de objetividad ahí. sí. Y bueno, de ahí me paso a lo mejor a la teoría sociológica de la autoestima de Emil Durkheim, que este es un sociólogo, pedagogo y filósofo que propone la autoestima, que la autoestima se desarrolla a través de la interacción social y la integración en la sociedad. Y muchas veces pues hemos hablado de eso, de cómo nos adaptamos a una sociedad que exige, ¿no? Y que muchas veces nos hemos preguntado quién es esa sociedad, pero cuando sales a observar a esa sociedad no la observas por ningún lado porque la sociedad son todos, ¿no? Y muchas veces si hoy pudiéramos definir qué es la sociedad, yo diría que es nuestro algoritmo, ¿no? Como ese algoritmo de TikTok que te va mandando algunos contenidos que son muy tuyos porque te interesó algo pues referente a eso. Creo que eso Ujú, pudiera ser algo así como nuestra sociedad porque a final de cuentas son las cosas a las que le hacemos caso. Puede ser un amigo de la familia, puede ser tu papá, puede ser la expectativa de los padres o en su defecto nuestros amigos y sus expectativas cuando nos hacen que nos movamos, ¿no? Cuando nos incumbe algo, eso pudiera ser la sociedad. Pero sí he escuchado a mucha gente, bueno, pero ¿quién es la sociedad? Pues en realidad es a donde perteneces. Tiene mucho que ver con esto que hablamos del ser biopsicosocial, cultural y espiritual, porque de algún modo la parte o la región donde vives tiene ciertas expectativas sobre tu persona, ¿no? ujú. Entonces, si cambias de región, pues probablemente en esa otra región haya otras expectativas. Por eso muchos adolescentes que están o que pasan por situaciones difíciles o frustrantes, como que su primera impresión es quererse cambiar de sociedad, ¿no? Porque dicen, me voy a cambiar a otro estado, ¿no? O sea, como si los problemas no los siguieran, pero en realidad tiene mucho que ver con que pues, esa problemática que tú tienes seguramente la vas a volver a presentar a donde vayas, ¿no? Porque esa fue la dificultad individual que te generó, pero bueno, Emil Durkheim al final de cuentas dice que esta autoestima se desarrolla a través de interacción social y integración en la sociedad, que es a lo que a veces muchos los psicólogos le llamamos adaptación, ¿no? Adaptarte a tu sociedad. Pero no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Sí, sí, porque esto que mencionas, pues es muy interesante con respecto a que si ponemos este planteamiento que has puesto sobre la mesa, colega, sobre que el ser humano es un ser biopsico, sociocultura espiritual, ¿no? Algo así por el Político. estilo, ¿no? La super palabra, ¿no? Hay que, sí, fíjate que yo lo político normalmente lo englobo en el aspecto cultural, ¿no? Ahí como que lo adentro, ¿no? Aunque pareciera que actualmente lo político ya es otro asunto, ¿no? También tiene mucho énfasis, pero si lo ponemos, digamos, todo empezó por un ser biopsicosocial, ¿no? Pero ahí en el biopsicosocial, pues ya queda de lado lo que es el aspecto cultural y el aspecto espiritual, que son dos conceptos muy fuertes en la integración de una personalidad, ¿no? Porque incluso aunque, como lo hemos comentado también, aunque lo espiritual no me llega a mí por un decir, ajá, soy una persona atea, no lo soy, aclaro, eh, entonces lo espiritual y todo eso no me tiene que incumbir. Sin embargo, cuando hablamos del aspecto social y del aspecto cultural, pues sí, estoy inmerso en una sociedad que maneja mucho la espiritualidad, que maneja mucho las religiones, las creencias, o como dice la ciencia, el pensamiento mágico. Entonces, estoy ahí, ajá, aunque no quiera que lo espiritual de alguna manera me impacte, ajá, o que tenga alguna influencia en mi persona, lo va a tener
¿Por qué? Porque de entrada a lo mejor puedo tener amistades, puedo tener familiares, puedo trabajar con personas o estudiar con personas que sí tengan este aspecto espiritual, ¿no? Ahora, lo cultural, pues definitivamente va inmerso. Vamos a entender, a lo mejor por sociedad, ese grupo de, a lo mejor nos vamos por ahí, ¿no? Sociedad, ¿qué sería? Ajá, que sería un grupo de personas que se relacionan, ¿no? Entre sí, que tienen una relación y que, pues, que tienen reglas, que tienen normas, que tienen costumbres, que tienen hábitos, que tienen creencias, entre comillas, comunes, ajá, o que comparten, porque pues ya ahí viene esa diversificación. Lo cultural lo vamos a entender como todo lo que ha creado el hombre, ¿no? Así de sencillo, eso es cultura, ¿eh? Todo lo que el hombre ha creado, diseñado, ha expresado, todo en conjunto es cultura. Entonces, pues pudiéramos decir, bueno, entonces en cultura englobamos ya todo, ¿no? Lo biológico, pero no, lo biológico no es que lo haya creado el hombre, ¿no? Nosotros somos seres biológicos, ajá. Ya que estudiemos nuestra parte biológica, fisiológica, anatómica y darle nombre, conceptos o investigar lo que se pueda sobre todo el funcionamiento es otro asunto, ¿no? Y la parte espiritual, pues tiene que ver con esa esencia filosófica, a lo mejor si nos vamos desde los griegos, ¿no? Que algo había en nosotros, algo que nos hacía razonar, algo que nos hacía pensar, algo que nos hacía ser, pues, seres distintos a las especies animales, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, ahora, si nos vamos a la parte de las creencias, pues lo espiritual tiene mucho que ver con cada religión, ¿no? Cómo la tome, cómo la ha ido desarrollando, cómo sean nuestras creencias, ¿no? Lo espiritual muchas veces lo asociamos a esta parte de las creencias del alma, del espíritu, de un más allá, de Dios, de la Virgen, de los santos, no sé, ya muchísimas cosas a las que podríamos entrar. Sin embargo, también está esta otra parte, la filosófica, ajá. No así en la ciencia lo descarta, definitivamente, ajá. Es por eso que luego los atacan a ustedes, colega, ¿no? A los humanistas, así, ¿cómo? Lo espiritual, eso no tiene que ver con algo que se puede estudiar, algo que sea real, algo que sea verídico, algo que sea científico. Entonces, se hace de lado, pero no. Yo desde mi punto de vista, y obviamente ustedes como humanistas más, es un error, ajá, querer quitar lo espiritual del aspecto de un ser humano, pues ni cómo, ajá. Pero eso lo vería yo así, colega, ya nada más en la parte esta filosófica, pues tiene que ver con eso que somos, ajá. Incluso se relacionaba el aspecto espiritual o el alma con lo que ahora conocemos como mente, ajá, y ya más recientemente desde el punto de vista científico, los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, muy importante esto que mencionas de cómo todo eso nos integra como seres y en todo eso está inmiscuido el amor, ajá. El amor hacia los demás, el amor que los demás nos dan nos dan a nosotros y el amor que nosotros nos podamos dar, ajá. Es decir, el amor propio, colega. Claro. Por ahí también hay una teoría política de la autoestima de Axel Honneth. Él sugiere que la autoestima se basa en el reconocimiento social y político de los derechos y dignidad de las personas, ¿no? Y ahí pues Sí. a lo mejor nos pudiéramos trasladar a países en los que no se ha reconocido ni el tema de la esclavitud sigue ocurriendo o también el tema de los derechos de la mujer y que definitivamente ya en este siglo pues podemos seguir viendo, ¿no? Esa falta de derechos en países principalmente musulmanes, pero también países que se vanaglorian de decir que son muy democráticos o demócratas o lo que sea como Estados Unidos o algunos europeos, en donde se siguen cometiendo injusticias o barbaridades, ¿no? O sea, como este asunto de pedofilia o asuntos que ahí se tienen muy guardados y que a final de cuentas siguen ocurriendo en nombre de la democracia, ¿no? Entonces también no están Supuestamente. exentos los dichosos países que se dicen globalizados, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, pues hablamos de derechos, ¿no? Y en ese aspecto de reconocimiento de sus normas, de sus derechos civiles y de dignidad de las personas, ¿no? Que a final Pero, de cuentas, pues ¿sabes? ya, te escucho. ¿Sabes qué, colega? Ahorita que mencionas esto, acabo de escuchar una noticia precisamente. Ahorita no, se me fue el nombre del país, pero ahí lo tengo entre dos, Afganistán o Pakistán. En alguno de esos dos, escuché que acaban de autorizar una ley que se le prohíbe a la mujer hablar en público. Ajá. Entonces, como quien dice, se limita más. ¿Cuál es el meollo de todo esto, colega? Si nos vamos al aspecto del amor. Imagínate una persona que quiera desarrollar amor propio y la limiten tanto, le ataquen tanto, que le generen tantas situaciones adversas, pues es como que muy complicado, ¿no? Que se desarrolle un amor propio pleno en ese tipo de circunstancias o en esos países, ajá. A lo mejor no hay que llegar al punto de criticar y decir si están bien o están mal como si uno fuera quien para eso, ¿no? O para juzgar. Pero pues sí, desde el punto de vista psicológico sí hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? De aquí, por ejemplo, que una mujer hable en público, pues se da, ¿no? Pues hasta vamos a tener ya una presidenta, ¿no? Ni modo que no hable en público, ¿no? Pero bueno, el punto está en que en ese país, digo, Afganistán, Pakistán, alguno de esos dos, no se me quedó bien ahorita, creo
que es Afganistán. Pero acaban de poner esa ley, ¿no? Entonces es bien complicado en ese sentido, ¿no? Y lo que tú mencionas, ¿qué viene aquí? El aspecto político. Pero aquí sí el aspecto político de fuerzas, ¿no? De movimientos, de grupos políticos que están ahí ya bien inmersos en todo esto para manejar los hilos de este mundo, ¿no? Porque esto, colega, creo yo, ajá, desde un análisis a lo mejor muy superficial quizá, porque no es mi área de estudio, pero alguna vez lo platicábamos, colega, cómo sale este tema del feminismo, no del feminismo que consideramos que es muy válido, ajá, y que tienen todo el derecho a lograr situaciones de igualdad, ajá, en muchos ámbitos, en muchas áreas, sino el otro feminismo, el que ataca, el que agrede, el que violenta, el que se mueve a partir de un victimismo, ajá, de eso, he sido víctima y ahora quiero ser victimaria, ¿no? Porque lamentablemente así es, ajá. Claro, algunos movimientos, otros son muy loables y van por muy buen camino y están logrando grandes cosas, a diferencia del otro que nada más agreden, atacan, insultan, etcétera, ¿no? Violentan. Bueno, entonces, este tipo de feminismo, en algún momento lo platicábamos, colega, que va a generar reacciones, ajá, y reacciones fuertes, ajá, que van en contra, no nada más de este feminismo, ajá, porque pues digamos, bueno, hay que pararlo y hay que tener diálogo y pues no ese es el camino, ¿no? De violentar o nada, tú quieres violentar como que no es el camino. Sin embargo, sí hay otras fuerzas políticas, ahorita que mencionabas, que están ahí y van a reaccionar, ajá, pero van a tener reacciones muy poderosas, muy fuertes, muy tajantes, muy agresivas, y creo yo que una de estas es esa norma, ley, ¿no? Que ya está ahí, ¿no? Ahora la mujer aquí en mi país, como no quiero que eso empiece a contaminar, entre comillas, ajá, o como un cáncer lo ven, pues aquí en este país ahora les prohibimos que hablen en público, es decir, las someten más. Ajá, si quieren empezar a lidiar, no, pues las voy a someter más. Entonces sí es bien importante si lo asociamos a esto del amor, ¿no, colega? Ahí cómo podríamos desarrollar amor propio donde me limitan por todos lados. Es interesante, ¿no? A lo mejor analizarlo desde esa ¿sí? perspectiva. Claro, y de hecho de la mano de esto viene una teoría feminista, colega, que de algún modo Ujú. dice que de la teoría feminista de la autoestima de Bell Hooks y propone que la autoestima se desarrolla a través de la resistencia a las estructuras patriarcales y la construcción de una identidad auténtica, ¿no? Que como bien lo dices es el desapegarse de los estudios, ya lo veíamos por ahí una autora que vimos cuando hablamos de feminismo, una autora que hablaba de no tener las mismas ideas de siempre, ¿no? Sino ahora Ujú. más bien integrarse a una sociedad que requiere ahora filósofas que debatan Ujú. verdaderamente desde una epistemología propia, ajá, desde una investigación que provenga desde lo que se quiere realmente, ¿no? Que en este aspecto es, bueno, no hemos debatido siempre el sistema patriarcal, en dónde está el sistema matriarcal o femenino, ¿no? Desde ahí Sí. entonces podríamos partir de creando uno, ¿no? Creando uno en un país de libertades, entonces hay que crear una nueva teoría, ¿no? Nuevas teorías que realmente se refieran a la mujer. Entonces, pero muchas veces se tiene esa libertad, pero no se hace. Ujú. Entonces, ahí es donde dices, entonces, ¿dónde están las estudiosas? ¿Dónde están las investigadoras? Porque no se están metiendo en los verdaderos ámbitos donde deberían. Sí lo hay en la política, sí lo hay Ujú. en esas ¿cómo se llaman? Reuniones o en esos lugares donde están alzando la voz, pero no están en el ámbito en donde se debe de desarrollar ahora intelectualidad o un respaldo, ¿no? Ahí, a lo mejor ideológico, que pueda darle un plus y una catapulta a las nuevas mujeres, ¿no? A los nuevos movimientos que verdaderamente tengan un respaldo ideológico, ¿no? Eso es lo que se Sí. critica muchas veces, que no lo hay, ¿no? Sí está la oportunidad, pero nadie está investigando respecto a eso. Y si te das cuenta, cuando vimos el tema feminista, Ujú. realmente son movimientos que hablan más de las lesbianas y más de los transvestis y los transexuales y todo esto, pero no necesariamente se habla de la mujer, ¿no? O sea, Ujú. porque en realidad la mujer no está interviniendo en esos ámbitos. Son hombres o que cambiaron de sexo los que están hablando de eso. Ajá, o en su defecto mujeres que también cambiaron de sexo, las que están hablando de eso, pero ¿dónde están las mujeres investigadoras? Yo nada más cuestiono esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas se habla de un feminismo. Ujú. Ujú. Y generalmente no están hablando mujeres de eso, se está hablando otro tipo de pues, apartado, ¿no? De ahí, de otro género, ¿no? O esos géneros nuevos que tanto mencionan, son los que están hablando de eso, Pero lo vemos ¿no? en la política, colegas, ¿no? En la política y en los medios de comunicación, esos medios masivos, o en los poderes fácticos, ¿no? Eh, Vemos esa parte de cómo una mujer sale a hablar del feminismo y los derechos de la mujer, y después en otro programa ya está atacando a otra mujer, ¿no? Dices, pues, ¿dónde quedó ese feminismo o esa ideología de, ¿cómo le dicen? Sororidad, algo así. Se me fue ahorita el nombre, cuando es el apoyo entre mujeres, ¿no? No es Es como la solidaridad, hermandad, ¿no? sí, pero es Es que pues sí, sororidad. sororidad. Ándale, Sororidad es la sororidad. hermandad Sí, femenina, ajá. sí, pero hay otro punto que he visto aquí, ajá,
con respecto a esta pregunta que haces de dónde están las mujeres que están generando nuevas filosofías, nuevos sistemas, nuevos esquemas para poder lograr avanzar en este aspecto, que tienen todo el derecho de salir adelante, de sobresalir, incluso lo han hecho y lo están haciendo. ¿Dónde están? Ajá. Pues resulta que están reprimidas, colega, ¿no? Porque donde puede haber un verdadero avance en ese sentido, pero un avance real, un avance que vaya con respecto a que sí verdaderamente la mujer tenga todos esos derechos, ahí es donde sí las reprimen en serio, ajá. Las desaparecen, las amenazan, entonces, pues lamentablemente ahí están, ajá. Y en cambio acá que sí le conviene a los políticos para manipular, ahí sí dejan que hagan lo que quieran, pero las que tienen una lucha fidedigna y verdadera la tienen bien complicada porque se enfrentan a poderes fácticos de mucho poder y pues lamentablemente hay que decirlo, sí manejado por hombres, pero dos que tres mujeres que están por ahí también en contra de las propias mujeres, ajá, que sí tienen a lo mejor bueno, no a lo mejor, más bien sí tienen esa voluntad, esa vocación de lograr cosas importantes por las mujeres, ¿no? Entonces, yo lo he visto así, como te digo, no es un tema en el que yo esté estudiando todos los días de eso, pero sí son temas de interés porque pues tienen que ver con la sociedad a final de cuentas, pero se ve así como, por ejemplo, en esta parte de las aduanas, ¿no? Que dice uno, no, pues uno cuando va a cruzar se tiene que enfrentar a esos gringos racistas, quién sabe qué, pero lamentablemente muchas veces es el propio mexicano, el propio compatriota, el que pone esas limitantes, el que de alguna manera sobaja, agrede al mismo paisano o compatriota, ¿no? Lo mismo pasa en esto, con grupos de hombres con mucho poder, hay dos que tres mujeres también ahí bien metidas, pero en contra de las propias mujeres, ¿no? Todo un tema, compañero, colega. Que también creo que en ámbitos no tan poderosos también lo hay, ¿no? O sea, en este mundo que ellos critican muchas veces heteronormativo, o sea, al final de cuentas, cuando una mujer dice, ah, pues ahora quiero ir a estudiar una maestría o un doctorado, y de repente la familia como que la restringe, ¿no? Sí, O sea, es como que, ah, pero ¿y los hijos? ¿No? Y no vas a darnos de comer. Y entonces esas aspiraciones que eran grandiosas para poder seguir en el mundo de la investigación, pues se acaban. Porque al final de cuentas ahora este pequeño grupo que no es tan fáctico, que no es tan poderoso, pues le está sugiriendo que se quede en casa a darles de comer, a cuidarlos, ¿no? Y esas ujú, son la mayoría, o sea, es decir, en ese sí, aspecto sí está una gran mayoría en México, por lo menos, que efectivamente tienen que atender ahora a la familia, ¿no? Y que por eso es sí, que no se meten a estos ámbitos investigativos y de gran importancia, ¿no? Entonces se olvida este tema de ahora luchar por los hijos porque se ama a los hijos también, ciertamente, y se ama también a la pareja, entonces ya no se meten en ámbitos controversiales, ¿no? ujú. Nada más esa parte, colega. Sí, sí, Por ahí cierto. tenemos... Ujú. Sí, Adelante, adelante. si me lo permites, voy a la quinta teoría, que es a lo mejor la última de este sector, Ujú. en donde se habla de la autoestima, teoría de la autoestima desde la perspectiva budista, ¿no? Que sugiere que la autoestima se basa en la comprensión de la naturaleza impermanente del yo, ¿no? Es decir, ¿Budista, una dices? naturaleza, sí, una Bu- naturaleza impermanente del yo, o sea, es decir, que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Y la cultivación de la compasión y la sabiduría, ¿no? O sea, es algo interesante porque ahora entonces la autoestima se basa en eso, en estarnos cultivando constantemente e intelectualmente y en la compasión, menciona Ujú, ahí, pero también en entender que la naturaleza del ser humano es impermanente, todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? ujú, Entonces, pues esa sería esa cuestión que muchos dicen que no es una parte espiritual, sino que más bien es como una disciplina, el tema de Buda, ujú. pero pues a final de cuentas es un poco entendernos, ¿no? Desde esa postura, no sé si aquí tú quieras mencionar algo, colega, con respecto a lo que él menciona. Sí, porque me acuerdo de una frase de Buda precisamente que tiene que ver con el amor propio, pero sí hay que dejar es claro esto, ¿no? Hay quienes quieren separar a Buda de ese aspecto espiritual, ¿no? De ese aspecto filosófico, no sé con qué intenciones o si verdaderamente hay argumentos, no me he puesto a estudiar esa parte, pero desde mi perspectiva, sí, definitivamente Buda tiene que ver mucho con la filosofía y por ende con el aspecto espiritual que se ha plasmado en sus enseñanzas, ¿no? Y Buda decía, tú mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, mereces tu propio amor y afecto, ¿no? Así decía Buda, ajá, esa es una frase de él, que significa pues que se enfoca precisamente a eso, ¿no? Que mereces amor, ajá, pero ese amor que mereces, empiézalo por ti mismo, ¿no? Proporciónatelo tú, ajá, ese afecto empieza contigo, ¿no? Quiérete, ajá. Y aquí a lo mejor voy a poner esta parte de lo que son los hábitos. Hemos mencionado muchas veces lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas que tenemos los seres humanos y siempre empezamos por ahí, ¿no? Una persona que se quiere o que quiere empezar a amarse, a procurarse, pues tendrá que empezar con esos aspectos básicos que tienen que ver con, pues que cuide su forma, sus hábitos, ¿no? De vivir, ¿no? Su forma de alimentarse, su forma de descanso,
su forma de llevar actividades, a lo mejor ejercitar su cuerpo, ejercitar su mente, todo eso, ¿no? Tiene que ver también con el amor propio, la forma en que nos cuidamos, ¿no? Por ejemplo, yo a mis pacientes luego les hago esta cuestión, ¿no? De qué personas quieren y pues ya mencionan algunas personas y les digo, a ver, a esta persona, ¿cómo le demuestras tu amor? Ajá. Y empiezan, ¿no? Se sueltan, pues así, 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 o esto, aquello, o desde lo más básico, a lo mejor de ponerle atención o escucharle o cosas por el estilo, hasta situaciones un poquito más complejas, ¿no? Que ya es hacer actividades, pues más complicadas, más completas, dirigidas hacia el bienestar de esa persona que aman, ¿no? Por ejemplo, de los padres hacia los hijos. Y este punto aquí, lo quiero poner aquí en la mesa, colega, porque efectivamente cuando uno dice, bueno, a ver, quiero a esta persona, ¿qué hago por esa persona? Ahí empezamos a determinar si verdaderamente quiero a esa persona o solo digo quererla, pero pues nada más ahí en el aspecto mental, ¿no? Porque nada hacia la persona de hechos, ajá, de realidades. Pero cuando contestan, pues yo le demuestro mi cariño, mi amor, así, 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 cuidándolo aquí, cuidándolo allá, poniendo atención en aquello, dándole esto, proporcionándole esto otro, generándole un ambiente de estabilidad. Ah, bueno, pues todo eso lo tienes que aplicar en ti y entonces puedes demostrar que estás teniendo amor propio, ¿no? Entonces, de ahí viene esta frase que menciona Buda y la vuelvo a comentar ahí para quienes nos hacen favor de vernos, ¿no? Tú mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, mereces tu propio amor y afecto, ¿no? Eso es lo que Claro. decía Buda. Y yo retomaría nada más de lo que menciona la teoría de la autoestima desde la perspectiva budista, esa Ujú. parte de la cultivación de la compasión, porque siempre este asunto de voltear a ver a otros y a lo mejor generar en ese aspecto importancia o cariño por otras personas, pues nos hace a veces comprendernos a nosotros mismos y amarnos a nosotros Sí, mismos, si somos capaces de amar hacia afuera, ¿no? Y entonces en ese aspecto pues, también aprovechar, colega, ahorita que tenemos un montón de gente, de pues tener ahí que la repetición la vamos a ver en Psicomar Susano, en YouTube y en las diferentes redes, así que también pues por ahí mencionan nuestras redes, colega. claro que sí. Psicología del alma y estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X, también en X, Twitter, como se le llamaba antes. Ahí estamos, colega. Entonces ahí también pueden ver estos podcasts y algunos extractos, ¿no? De los podcasts que vamos subiendo ahí. Y ahorita que también subiste información, ¿no? Me llamó mucho la atención que subiste algo de cortes de Pienso Luego Existo, ¿no? Ah, Entonces por ahí la gente sí, anda solicitando estos programas nuevamente, colega. Así es sí, que hay que se ve retomarlo. interesante. Nos quedamos ahí Son con. temáticas diferentes, ¿no? Sí, nos quedamos pendientes y vamos a continuar con el de la música, ¿no? Pero de México, ¿no? Hablamos, el último fue sobre la música, pero en general, En general. y nos vamos a centrar un poquito en la música de México y tantos temas que podemos ahí, que habíamos propuesto, ¿no? Que ahí Sí. están. Pero Ahora sí, que los sí, has sí, puesto, colega. se va a ser muy interesantes, porque al final de cuentas, pues quieras que no, o sea, al ser nuestros psicólogos, pues de todos modos le imprimimos un poco de psicología, ¿no? Al final de cuentas, estas temáticas, a pesar de ser de Tenemos otro rubro, ¿no? la perspectiva psicológica, ¿no? Así es. Oye, colega, pues por ahí, retomando, tenemos por ahí, yo le pregunté a Meta AI, es muy recomendable, Ujú, a ver si la tienen en WhatsApp, por ahí, cómo se relaciona la autoestima y el amor, ¿no? Ya que estamos en esta temática, ujú, y por ahí me mencionó algunos puntos, en este aspecto, pudiera ser la autoaceptación y el amor propio, ¿no? Que tanto se ha ujú, mencionado, y nos menciona que la autoestima se basa en la autoaceptación y el amor propio, cuando nos amamos y aceptamos a nosotros mismos, estamos más abiertos a recibir amor de los demás, ¿no? O sea, en ese aspecto así lo menciona. Nos dice también de la valía y el merecimiento, es decir, la autoestima nos hace sentir dignos de amor y merecedores de ser amados, ¿no? O sea, ujú. creo que eso es importante, no es nada más ahora cómo nos percibimos y a lo mejor cómo recibimos amor, ¿no? Cómo, si somos, nos sentimos merecedores. Yo he conocido gente que es muy orgullosa y no sabe recibir amor, ¿no? O sea, como que siente que cuando le dan amor, como que más bien se entristecen, ¿no? Sí, Está por ahí como si también la fuera algo de confianza. debilidad, ¿no? Como Sí, un, sí, sí. sí. Y está la confianza y la vulnerabilidad. La autoestima nos permite ser más confiados y la posibilidad de ser vulnerables en las relaciones, lo que es esencial para el amor, ¿no? No siempre hay que ser el poderoso, sino que a veces también hay que permitirnos pues sentirnos como que no podemos con la vida, ¿no? Con algunas cosas y es ahí donde nuestra pareja puede de repente apoyarnos, ¿no? Y también nosotros aceptar ese apoyo, ¿no? Está el tema de los límites saludables. Ajá. La autoestima nos ayuda a establecer límites saludables en las relaciones, lo que es crucial para el amor respetuoso, ¿no? O sea, Ujú. no siempre nosotros somos los que podemos hacer todo, sino que de repente también las personas pueden acceder a preguntarnos, nosotros a lo mejor a educar, ¿no? Otras personas más, nosotros que estamos en este ámbito de la psicología,
Entonces, y lo hemos hablado, ¿no? A lo mejor este espacio de vital, ¿no? Que tú mencionas mucho, en donde podemos permitir a las personas entrar en nuestra vida, ¿no? Que para muchos no está bien muy definido, ¿eh? O sea, muchas veces se le permite entrar a cualquiera y se le permite a cualquiera venir y hacernos daño, ¿no? Que eso tampoco es, no debería ser tan permisible. No sé si ahí quieras mencionar algo, colega. Sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Fíjate que esto que mencionas es bien interesante, colega, porque pareciera muy obvio, ¿no? Cuando hablamos de amor propio, de autoestima, como de, pues es que pues querernos, ¿no? Pero todo esto que vas mencionando tiene que ver con una serie de factores, de conceptos o de situaciones o incluso hasta como de actitud ante la vida que nos puede ir encaminando a verdaderamente tener un amor propio, porque a veces creemos que lo tenemos y como mencionas hay gente que más bien es como orgullosa, tal vez tirándole a soberbia, o incluso gente que es egoísta, ¿no? Y cree que se ama mucho a sí misma, pero a veces el egoísmo no se dan cuenta que se vuelca hacia ellos mismos, y a veces son hasta egoístas consigo mismos, ¿no? Porque no se permiten ciertas cosas, ajá. Pero bueno, era importante esta parte. Bueno, quería recalcar que, pues, aunque parezca muy obvio, así como que, pues sí, ya como que me queda claro que la autoestima y que el amor propio, pero cuando nos metemos de lleno a todo esto, a lo que abordaría el concepto de autoestima, pues ya, ya es más difícil, ¿no? Como que de repente por ahí nos imaginamos gente que pues se quiere mucho y por eso ven podcast o YouTube o cosas así, ¿no? O material o incluso libros de autoayuda y cosas por el estilo, ¿no? Pero no, o nos imaginamos a gente que pues se va a que le hagan ahí sus tratamientos, es que se quiere mucho, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Eso solo es una parte, ¿no? De tener cuidados personales en el sentido de que pues voy a un spa o que me hagan ahí que mi limpieza facial, todo eso, tiene que ver con autocuidado, sí tiene que ver con autoestima, pero es una mínima parte nada más. O las personas que están leyendo constantemente o informándose con libros o material que tenga que ver con superación personal, con autoayuda, también es una parte, ajá, no, no es todo. Entonces, es importante entender todo lo que se relaciona a esto, ¿no? Para no confundirnos entre el amor propio y tener ciertas actitudes o cubrir ciertas necesidades o tener ciertas satisfacciones personales, ¿no? Así como decías hace ratito, a corto plazo, ¿no? Todo tiene que ser de ya, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener una buena salud? Pues teniendo buenos hábitos, ajá, y si ahorita no la tengo, pues la voy a obtener, pero en lugar de eso, no, pues mejor me tomo estas pastillas y ya me siento mejor, o voy a hacer esto otro, o las personas que a lo mejor están buscando tener un control de peso en lugar de tener una dieta balanceada, pero que les va a llevar meses para ir controlando eso. En lugar de eso, mejor toman tratamientos alternativos bien fuertes, bien riesgosos, ¿no? O las personas que se hacen, ¿cómo se llama esta? La liposucción, ¿no? Este tipo de operación. Yo siempre digo, ¿no? Cada quien toma sus decisiones y si tienen el dinero, porque también son bien costosos todos estos tratamientos, ¿no? Adelante, pero se arriesgan demasiado, ¿no? En lugar de tener a lo mejor ese amor propio, tener ese cuidado, ¿no? Otro tema, colega, que igual y luego entramos ahí desde el aspecto psicoanalítico, es bien interesante, el de los tatuajes, ¿no? Que ahora ya pues es muy normal, ¿no? Ver a la gente con tatuajes o incluso a gente que ya hasta tiene pocas partes del cuerpo sin tatuar, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que significan? ¿Ah? Porque eso ha sido un tema de debate bien interesante, ¿no? Si el tatuaje puede tener que ver con autoestima o con falta de autoestima, por ejemplo, como otras cuestiones, ¿no? Pero hay un montón de temas ahí en la mesa, colega. Que en los tatuajes a lo mejor yo agregaría la cuestión de que hoy en día la tecnología ya reconoce tatuajes. Entonces, si tú de repente estás haciendo un podcast como este y ven un tatuaje, pues te pueden desacreditar ese video, o sea, te lo bloquean. ¿Por qué? Porque estás Ah, no. promoviendo un tatuaje que le pertenece con derechos de autor a alguien. Entonces también Ah, pues ese tema muy interesante. Ajá. sí, Entonces, como la música, ¿no? En ese aspecto. sí. Ah, mira. Bien. Pues igual continúo un poquito con este tema de cómo se relaciona el amor y la autoestima. Por ahí tenemos la autoestima nos permite comunicación de manera efectiva en las relaciones, ¿no? Lo cual pues es fundamental para el amor, ¿no? Y que lo hemos mencionado a lo mejor en otros podcasts de cómo hay que comunicarse de una manera más efectiva, ¿no? Ujú, Por ahí tenemos también, tenemos podcast de comunicación también, entonces por ahí se pudiera checar, ¿no? sí, claro. La autoestima nos enseña a respetarnos a nosotros mismos y a exigir respeto de los demás. Esto nos habla de un amor, de un respeto propio y respeto ajeno, ¿no? Que hablamos hace Ujú, rato de compasión, por ejemplo. El amor incondicional nos habla de la autoestima, nos permite amar a los demás de manera incondicional sin esperar algo a cambio, ¿no? Que lo hemos también mencionado. La no dependencia emocional, tan importante. La autoestima nos permite no depender emocionalmente de los demás para sentirnos completos, ¿no? Que es ujú, también un trabajo y un proceso, es algo difícil, no es, se tiene que trabajar, no es de la noche a la mañana que va a ocurrir, ¿no? sí. Mejorar la intimidad,
¿no? Que en este aspecto la autoestima mejora la intimidad en las relaciones, ya que nos sentimos más cómodos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y este tema tan central que trabajo mucho también en metodología con respecto a parejas, cuando más confianza tienes en ti mismo, eres más capaz de compartir tu intimidad con tu pareja, ¿no? Que es la persona a la cual deberías de tener más confianza, ¿no? Y que Sí. muchas veces no es así. En este aspecto viene también el tema número 10, que es el amor propio y amor ajeno. La autoestima nos permite amar a los demás sin perder de vista nuestro propio bienestar y felicidad. Y al final de cuentas, bueno, todas estas, en resumen, la autoestima es fundamental para el amor, ya que nos permite amarnos a nosotros mismos y a los demás de manera saludable y respetuosa. Creo que este es el tema central, que sea saludable y que sea con respeto, ¿no? Porque muchas veces, pues mucho del amor es como que entrar así sin que nos llamen, y aparte, pues sí, ¿no? De esa manera se dice que el amar es intempestivamente, ¿no? Pero no siempre debe ser así, o sea, sí tiene que ser consensuado con la pareja, ¿no? No sé Ujú. si hasta aquí tú quieras a lo mejor mencionar algo, ya son 10 puntos que de algún modo hablan de la relación entre amor y, y autoestima, ¿no, colega? Sí, sí, mira, a mí me gustaría mencionar un concepto bien importante y muy asociado a lo que es el amor en cualquier tipo de amor que podamos hablar, ¿no? Ya sea hacia los demás o el que recibimos de los demás o el que nos podamos tener a nosotros mismos, que tiene que ver con algo que quizás sin esto yo me atrevería a decir, no podríamos hablar de amor incluso, ajá, la aceptación, ¿sí? Eso es fundamental, ¿no? En una cuestión en la que estemos hablando de amor, por ejemplo, si estoy hablando de autoestima o de amor propio, y digamos que irrefutablemente tenemos que hablar de autoaceptación. Ajá. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, se va ganando, se va obteniendo o se va estructurando a lo largo de los años, ¿no? Desde la infancia, niñez, adolescencia, juventud. Ajá. Se supone tendríamos que haber estructurado muy bien nuestra personalidad alrededor de los 24, 25 años, donde pues obviamente ya también va a estar bien establecida la autoestima o la falta de autoestima, ¿no? La aceptación, autoaceptación o la falta de aceptar, de autoaceptación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto tiene que ver mucho con lo que hemos comentado ahorita, ¿no? De todo lo que se tiene que trabajar, pues algo importante sería esta parte, ajá, porque a veces pareciera algo muy sencillo de distinguir entre el amor que le tenemos a los demás o los demás que nos tienen a nosotros, de lo que sería el amor propio, pero no, mucha gente lo llega a confundir, ¿no? Como que el sentirse querido por los demás, eso en automático te va a dar este amor propio, ajá, o incluso donde más se nota esto es en la relación de pareja, ¿no? Necesito esa aceptación de la pareja, necesito que esa pareja me ame y entonces yo ahí voy desarrollando mi amor propio o lo baso en eso, entre comillas, porque es un error, ¿no? Entonces, ahorita que has mencionado todos estos puntos o estas teorías, colega, pues es importante ir viendo, ¿no? Cómo el amor propio puede, de alguna manera, ir en contra de muchas situaciones, ¿no? O muchas situaciones más bien pueden ir en contra de ir desarrollando un amor propio. Esto que mencionabas o que hablamos de la sociedad, ¿no? El aspecto de la sociedad es importante, ¿no? Hay mucha gente que tiene esa necesidad de cubrir las expectativas de los demás, ajá, las necesidades de los demás. Y pues así, este tipo de situaciones, al no cumplirse, pues son ahora sí que una fábrica de problemas y trastornos emocionales y psicológicos, ¿no? Que es algo que tratamos mucho nosotros, colegas, ¿no? En la psicoterapia, Sí, esta parte de cubrir las expectativas o las necesidades de los demás por sobre las propias, ajá. Entonces, por eso es tan importante este tema del amor propio y cómo lo podemos ir manejando, ajá. No sé si hasta claro. aquí quieras comentar algo. Sí, 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 o sea, me parece que también que esto pudiera pues, ser como una lista, ¿no? O sea, una lista de las cosas a trabajar. O sea, al final de cuentas, a lo mejor mencionándolas así a grandes rasgos, pues hemos mencionado cómo se relaciona la autoestima y el amor, pues está por ahí la autoaceptación y el amor propio, la valía y el merecimiento, la confianza y la vulnerabilidad, los límites saludables, la comunicación efectiva, el respeto propio y respeto ajeno, el amor incondicional, la no dependencia emocional, la mejora de la intimidad y el amor propio y el amor ajeno. También Ujú, le pregunté por ahí a Meta, ahí, la autoestima si tiene alguna relación estrecha con el desarrollo humano. Ya ves que esta parte de estar ujú, buscando constantemente ayudarnos, nos metemos a cursos, a masajes, como bien lo dijiste, nos metemos a lo mejor ahí a estudiar un poco más en redes sociales acerca del amor propio, de la autoestima. Y esto es a lo que le llamamos en psicología de desarrollo humano, porque estamos sí, constantemente tratando de ahora desarrollar algo que nos beneficie en nuestra psique, ¿no? También no nada más son los masajes, como decías, sino que ahora también es un masaje interno, ¿no? Donde nos ujú, ayudemos a salir adelante. Hay personas que se la pasan yendo a cursos, a terapia y demás, con esa intención de desarrollar, tener un desarrollo humano. sí, Entonces mi pregunta fue hacia Meta ahí, si la autoestima tiene una relación estrecha con el desarrollo humano, ¿no? Que yo considero que sí.
¿no? Entonces, en ese aspecto sería, me mencionó que es el desarrollo emocional. En ese aspecto la autoestima ayuda a regular las emociones y a desarrollar una conciencia emocional saludable. Es importante, ¿no? Una Ujú. conciencia emocional saludable. O sea, antes de eso vivimos en una sociedad inmersos en donde muchas veces más bien se nos da como que se nos refuerzan, pues en este aspecto conciencias no tan saludables y pensamos que amar de esa manera es correcto cuando en realidad nos han dado pues un amor más bien frustrante, ¿no? Y lo hemos Ujú. aceptado. Entonces, en ese aspecto, el aprender a qué es lo saludable, pues es importante. También nos menciona por ahí el desarrollo social, nos dice que la autoestima influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la construcción de relaciones saludables y en la capacidad de empatía, ¿no? Que ahí el tema sería, pues, cómo damos esa empatía a los demás, cómo la demás gente también nos permitimos que sea empática con nosotros. Muchas veces la empatía espanta, ¿no? O sea, cuando alguien es tan agradable con nosotros, decimos, oye, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Qué me vas a vender, no? Entonces, también aprender a recibirla, pero también a darla, ¿no? Y la construcción de relaciones saludables, sigue hablando de esas relaciones que a veces definitivamente son viciadas o están viciadas, o son relaciones que nos traen pues mala vibra a nuestras vidas o nos llevan hacia el tema de estar tomando o estar haciendo otras cosas, cuando en realidad pudiéramos a lo mejor estando haciendo cosas que nos beneficien, ¿no? Como tomar cursos, como ver podcasts, como hacer otras cosas, ¿no? Entonces también está el desarrollo cognitivo, que la autoestima se relaciona con la confianza y la propia capacidad de aprender y desarrollar habilidades cognitivas. En ese aspecto lo cognitivo pues, se relaciona al aprendizaje, ¿no? Estar Ujú. constantemente aprendiendo nuevas cosas. También nos habla del desarrollo moral. La autoestima influye en la formación de la identidad moral y en la capacidad de tomar decisiones éticas, ¿no? Que muchas veces esto podemos verlo en la clase de educación cívica, Ujú. con civismo, o lo que era antes civismo, pero creo que no nos damos cuenta de qué identidad tenemos hasta que nos confrontamos con nosotros tener que opinar sobre algo. Entonces este tema de socializar lo que sabemos también es importante para saber entonces que ya estamos inmersos en una sociedad que muchas veces exige opiniones, no nada más que alces la mano como en la escuela, sino ahora que tú des tu punto de vista, ¿no? ¿Por qué estás de acuerdo con no sé, la eutanasia? ¿Por qué estás de acuerdo con que haya madres solteras? ¿Por qué una madre soltera tiene que tener a su hijo? O en ese aspecto, no tenerlo, ¿no? Ujú. Porque pues al final de cuentas ya es madre soltera. Ese tipo de debates morales, pues muchas veces cuando ya somos adultos ya se nos cuestiona, ¿no? ¿Y tú qué Sí. opinas de eso, no? Entonces es ahí donde nos metemos en un desarrollo de la moral, ¿no? O de la capacidad de tomar decisiones éticas, ¿no? También Ujú. está a lo mejor el tema del desarrollo físico. La autoestima se relaciona con la percepción del propio cuerpo y la salud física. Muchas veces nos hemos cuestionado por qué alguien es gordito, por qué alguien se dejó tan gordito, ¿no? O sea, por qué se dejó crecer tanto la barriga. O en su defecto también los que son muy flacos, ¿no? También es cuestionable por qué siempre ha sido flaco, por qué no engorda, etcétera. Cuando pensamos que hay una normalidad en eso, pensamos que a lo mejor la normalidad sería no estar ni tan gordo ni tan flaco, o en su defecto los cuerpos torneados, ¿no? Cuando van al gimnasio y demás, muchas veces esa es la expectativa, o se pretende Ujú. tener esa expectativa. A lo mejor una normalidad sería estar saludable, ¿no? Bien nutrido, ¿no? O sea, y no necesariamente esta desnutrición oficial, ¿no? Que se tiene en algunos países, donde Ujú. más bien la gente no come, ¿no? Pero más bien nosotros deberíamos de tener esa nutrición, más que si cuerpo de algún modo o demás. Lo que sí es cierto es que en México tenemos una tasa de obesidad muy grande, ¿no? Esa sería la Ujú. verdadera realidad. También está la resiliencia en esta temática tan importante. La autoestima ayuda a desarrollar la capacidad de superar obstáculos y adversidades, ¿no? Y entonces del saber frustrarnos, pero cómo salimos de esas frustraciones, ¿no? Que hablábamos hace rato de que eso es la madurez, y Ujú. cómo salimos, pues nos puede dar orgullo. Nada más son tres más, colega, para igual darte a lo mejor ahí un espacio a que tú lo menciones. Sería la motivación, que también tenemos un podcast completo de motivación. En este aspecto la autoestima influye en la motivación para lograr metas y objetivos, ¿no? Ya decíamos, si tú sales bien librado de una frustración, te vuelves maduro o sales muy orgulloso, ahora entonces eso te motiva, ¿no? A seguir cumpliendo metas, a seguir teniendo objetivos, ¿no? El autoconocimiento, la autoestima se relaciona con la capacidad de conocerse a sí mismo, a uno mismo, y sus fortalezas y debilidades. Ujú. Y creo que ahí eso ayuda mucho, el autoconocimiento, para saber de qué eres capaz o en su defecto en qué estás debilitado y no conoces tanto, pues para no Ujú. aceptar a lo mejor ciertas propuestas de trabajo, ciertas cosas que a lo mejor no estás tan capacitado, ¿no? Pero en un México donde te dicen, no, pues que no te preocupes si no sabes porque eres mi hermano o porque eres mi pariente, entonces mucha gente se mete a cosas que no sabe porque pues, se lo propusieron, ¿no? Y no se puede echar Ujú. para atrás. Y ya por último, el bienestar general. La autoestima es fundamental para el bienestar general y la satisfacción con la vida, ¿no? Al final de cuentas creo que es mucho de lo que buscamos la gente para estar bien y para este bienestar, estar satisfechos con la vida o tener un bienestar general. Lo primero que he visto cuando la gente se separa, colega, cuando hay un Ujú. divorcio,
es que la gente tiende a ir al dentista, a ponerse brackets, a arreglarse la vista, a ponerse a lo mejor pupilentes, a adelgazar, a ponerse más guapo, más guapo, porque hay una sensación de querer estar mejor que cuando estábamos con la pareja y demostrar Mm. que ahora estamos mejor, ¿no? Y creo que tiene que mucho que ver con esto, pero no debería ser nada más cuando nos divorciamos, ¿no? O sea, debería ser todo el tiempo estar en esa búsqueda, ¿no? ¿Para qué esperar a que haya ahí un rompimiento con nuestro ser querido, ¿no? Que algún día fue, o pasó a ser nuestro ser querido. Pero no sé si O hasta aquí tú quieras incluso, mencionar algo, colega. Ajá. sí, claro, o incluso el hacer todo eso, que poniendo aparte la situación de que es correcto de poner atención en uno, pero sí distrae, ¿no? A final de cuentas distrae nuestra atención de lo que verdaderamente tenemos que trabajar, que es el aspecto emocional, ¿sí? Pero sí, sí puede aportar, ¿no? Esto de hacerme esto, aquello y esto otro, pues sí puede aportar en ese sentido. Sin embargo, está esa, digamos, arma de dos filos, ¿no? Que por otro lado nos puede estar distrayendo y no nos enfoquemos a algo que verdaderamente tenemos que trabajar y superar. Ahora, con respecto a esto que has mencionado, colega, yo creo que es importante que mencionar esta parte que algo importante de la autoestima es todo esto que hemos mencionado, pero también hay que poner atención en todo eso que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que podemos permitirnos hacia los demás y de los demás hacia nosotros, ¿no? También tiene que ver con esta parte, el que reconozcamos que tenemos cualidades, habilidades, fortalezas, características positivas, ¿no? Y que si no las tenemos o no las hemos desarrollado, pues trabajar en ellas. ¿Por qué? Pues porque también tenemos áreas de oportunidad, como se dice en el ámbito laboral, ¿no? También hay que poner atención en nuestros defectos, nuestros errores, cuáles de ellos podemos superar, que podemos trabajar, y algunos de ellos, pues que ya serán parte de nosotros, porque tampoco podemos como que idealizar en el sentido de que vamos a poder quitar todos nuestros errores y defectos, ¿no? Sería como lograr la perfección y pues en los seres humanos por lo menos no está eso así tal cual, ¿no? Podemos aspirar al perfeccionismo, ¿no? O ser perfeccionistas, como se dice, entendiendo que es como buscarlo, aunque no lo vayamos a lograr en su totalidad. Ajá, aquí yo esto lo menciono y lo asocio, por ejemplo, con el duelo. Cuando perdemos un ser querido, pues lo vamos a seguir extrañando y nos vamos a sentir mal en un principio o muy mal. A veces en el duelo patológico nos podemos sentir todavía peor conforme pasa el tiempo y seguimos añorando, extrañando a esta persona. O incluso podemos generar ya trastornos mentales, ¿no? O de personalidad incluso. Pero bueno, independientemente de todo esto que se puede ir, cuando hablamos de un duelo normal, de un duelo que podemos ir superando, cuando nos vamos a la quinta etapa, que es la de aceptación, adaptación, como que creemos que aquí es la persona ya está feliz y contenta y ya se olvidó de ese ser querido. No, en realidad no. Se le sigue extrañando y sigue doliendo esa ausencia, pero ya somos funcionales en lo demás, ¿no? Lo mismo con la autoestima, ajá, cuando queremos trabajar todo, va a haber partes que no logremos superar o quitar de nosotros, pero es parte de, es algo normal del ser humano, ¿no? Si no, como te comentaba, estamos como que buscando un imposible, ¿no? Llegar a la perfección absoluta, pues no se puede. Ujú. Y entre todo esto, colega, como te comentaba, y hacer un poquito de énfasis en esta parte de la aceptación, ajá. ¿Por qué es tan importante la aceptación de uno mismo? ¿No? Y también de los demás a los que amamos, ¿no? Aceptar no es por ejemplo, ahorita que hablamos de la pareja, ¿no? Pues es que así es, me agrede, pues se enoja, insulta, así es, hay que aceptarlo tal cual, no, no hay que confundirnos, ¿no? Aceptar es que de repente tienen ciertas actitudes que no van con ninguna intención de dañar al otro, o de hacerlo menos, o de sobajarlo, o de controlarlo, o de destruirlo incluso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, pues vamos a caer en esa parte, ¿no? De pues yo me acepto tal cual soy, es decir, soy flojo, pero pues así me acepto. O tengo esta enfermedad que pudiera trabajar y superarla, pero no, mejor así me acepto. No, no hay que equivocarnos, ajá. Hay que saber qué cosas tenemos que aceptar de nosotros. Por ejemplo, en el aspecto físico, si hay algo de mí que no me agrada, pues lo tendré que aceptar porque es parte de mí, ajá. Si no me agradan mis ojos o mi color de piel o mi cabello o mi constitución física, anatómica, pues hay que aceptarla, es parte de nosotros. E incluso ahora ya no se acepta y tengo la posibilidad de ir a una operación y que me corrijan esto, aquello, esto, otro. Ajá. Si está bien o mal, no somos quienes, ¿no? Nada más sí hay que dejar bien en claro que eso lleva riesgos, ajá, pero pues cada quien, ¿no? Entonces, esta parte es importante, colega, que quería mencionar con respecto a lo que es la autoestima y el amor propio, ¿no? Es esa parte importante, ¿no? La autoaceptación. Yo le agregaría, colega, algo que a lo mejor está implícito porque menciona la resiliencia, pero Sí, dentro de la resiliencia y de cualquier desarrollo humano que la gente quiera realizar, creo que necesariamente la resignificación es muy importante, sí, porque muchas veces el ser egocéntricos, el ser orgullosos, no nos permite seguir aprendiendo. Ajá, un término que me gusta mucho del humanismo, es que cuando nos encontramos con una persona o con el cliente que ahora ya ha sabido
convertirse en una persona que aprende constantemente, estamos ahora frente a alguien que aprende a aprender. Entonces, la resignificación termina siendo eso, aprender a aprender, a que constantemente estamos cercanos a un conocimiento que nos está tratando de decir algo y que entonces hay que estar también atentos. O sea, no nada más está de la bolita en el otro, en el que nos diga algo importante, ¿no? Sino también en nosotros que sepamos percibir cuando algo importante viene. Y muchas veces en el desarrollo humano se está buscando eso, el que haya afuera, en el exterior, cosas que nos digan cómo mejorar, cuando en realidad esa cualidad se tiene que desarrollar desde adentro. El aprender a aprender es importante, ¿no? Que terminaría siendo la resignificación. También aquí, colega, si me lo permites, dice, a lo mejor esta parte creo que va de la mano, ¿no? Pero yo le dije hice una pregunta a Meta ahí, de que le dije que cómo se debe de cultivar la autoestima, ¿no? O sea, literalmente, o sea, ya estamos hablando de desarrollo humano y demás, pero ¿cómo la podemos cultivar, ¿no? Y en ese aspecto dice que cultivar una autoestima saludable implica desarrollar una percepción positiva y realista de uno mismo, reconocer las fortalezas y debilidades y tratar de mejorar en áreas específicas. Y aquí mencionó algunas estrategias para cultivar la autoestima saludable. A lo mejor en ese aspecto muy rápido es una tipo listita. Menciona el autoconocimiento, que en ese aspecto se dice conoce tus valores, tus creencias, tus fortalezas y tus debilidades. Está la autoaceptación, acepta tus defectos y limitaciones sin juzgarte. Está la autocompasión, sé amable y comprensivo contigo mismo. Está la autoafirmación, practica afirmaciones positivas sobre ti mismo. Logros realistas, establece metas alcanzables y celebra tus logros. Cuidado personal, cuida tu salud física y emocional. Por ahí tenemos la 7, sería relaciones saludables. Rodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. Desafíos, acepta desafíos y oportunidades para crecer. Aprendizaje de errores, aprende de tus errores y fracasos. Y practica la gratitud, agradece tus fortalezas y logros. Nos da dos más, desarrolla tus habilidades y talentos, ¿no? Y mantén una actitud positiva, una actitud positiva y optimista, ¿no? Además recuerda que cultivar tu autoestima saludable es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Sé paciente y amable contigo mismo a medida en que trabajas en tu autoestima, ¿no? O sea, creo que a grandes rasgos es esto. Hay que recordar que cuando la gente entra al mundo del desarrollo humano, definitivamente hay que reaprender muchas cosas, porque como ya lo vimos hace rato, muchos de nuestros aprendizajes diarios y cotidianos han sido hacia aspectos no tan justos y no tan saludables. Ciertamente se habla mucho de que cuando conocemos a una pareja, no necesariamente estamos siendo tan saludables, ¿eh? O sea, muchas veces esa elección tiene que ver con nuestro entorno que de algún modo fue un poco patológico, ¿no? O sea, no necesariamente fue tan de desarrollo humano, ¿no? O sea, el desarrollo humano lo estamos aprendiendo a conocer. El ir a terapia es un inicio para eso, ¿no? Más bien de ahí estamos ahora empezando a aprender cosas. Dicen muchas parejas, colega, yo he escuchado muchas parejas en la vida diaria. ¿Por qué lo van a dejar? Porque pues están entrando al desarrollo humano, están viendo aspectos saludables y reconocen desde un principio que esa elección no fue tan saludable. Por eso consideran que lo van a dejar. Cuando en el camino, pues a lo mejor pueden crecer los dos juntos, pueden efectivamente tener ese desarrollo humano. No necesariamente es para dejarse, a lo mejor es para evolucionar juntos. Es la parte que yo les haría notar. Nada más que muchas veces la gente, colega, piensa que llegar al éxito es individual. Y el éxito en ese aspecto de cambiar, de tener una vida saludable, piensan que es solo. No te voy a llevar porque tú me representas todo lo malo de la vida, le dicen a su pareja, ¿no? Entonces es ahí donde entonces no hay ni resiliencia, no ha habido autoaprendizaje, no hay un desarrollo humano, ¿no? Y también piensan que eso va a ocurrir en las primeras sesiones, ¿no? O sea, creo que vas a tener que llevar algunas sesiones para tener ese aprendizaje verdaderamente, ¿no? Y no lo vas a tener en 3 sesiones y ya ahí nos vemos, ¿no? O sea, se llamaba, ¿no? Ahora me voy a convertir en una persona mejor y eso incluye alejarte de mí, pues no, o sea, también eso termina siendo muy, muy insaludable, ¿no? Pero bueno, colega, no sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo respecto a desarrollo humano. ¿Tú cómo lo vivencias, no? O sea, ¿cómo lo observas a tu alrededor, este desarrollo humano de las personas? Sí, definitivamente tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? Todo lo podríamos a lo mejor englobar en aprendizaje, ¿sí? Tenemos que ir aprendiendo y adquiriendo experiencia a partir de todas nuestras vivencias que tenemos, ¿no? De todo lo que se va presentando en nuestra vida y pues saber de alguna manera identificar qué nos puede ayudar y qué no. Ajá, eso es importante también, ¿no? Es ir desarrollando esa conciencia, ese criterio o esa inteligencia para saber qué cosas pueden generarnos un bienestar y cuáles no. Ajá, porque incluso aunque sepamos que esto nos puede hacer daño, ahí estamos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está sucediendo? Y esto lo saco a colación, colega, porque parte del amor propio incluso podría tener que ver, y obviamente lo recomendamos ampliamente, que puedan acudir a un proceso psicoterapéutico, ¿sí?
cuando decimos, bueno, a ver, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto aunque sé que hago daño o que me hago daño? ¿Por qué no puedo evitarlo? ¿Por qué no puedo controlarlo, etcétera? Son cosas que se van aprendiendo. Y a esto que de esta lista que tú mencionas, yo también añadiría que, como ya lo hemos mencionado, parte importante es lo que le damos a nuestro organismo, ¿no? Una buena nutrición, una buena alimentación, un buen descanso, el relajarte, el dirigirte hacia cosas que quieras hacer, no porque tengas que o debas hacerlas, sino que solo te dé gusto hacerlas, ajá, ese tipo de tener momentos recreativos, momentos de ocio, ¿no? También es importante. Igual ponerte a ti mismo, ¿no? Eso es algo muy básico, ¿no? Ponerme a mí mismo primero, ajá. Primero están las cosas, mis necesidades, mis prioridades, ajá. Se oye muy fácil o a veces incluso se puede confundir con egoísmo, pero no lo es. Sí, hay que saber distinguir entre que mis prioridades son las que importan aquí antes que las de los demás. Obviamente aquí pues vamos a excluir esta parte de padres a hijos, ¿no? Porque normalmente pues las prioridades pues son las de los hijos, pero es otro asunto que igual y luego podríamos platicar o ahondar, ¿no? Porque incluso ahí uno recomienda, a ver, te tienes que cuidar a ti para que puedas cuidar a tu hijo. Si tú estás mal, ¿cómo vas a poder cuidar a tu hijo? Entonces, pon atención en tus necesidades para que estés bien y ese bienestar se lo puedas transmitir a tus hijos, ¿no? O a las personas que quieras. Pero bueno, tendría que ver con eso, darte tiempo, ¿no? Como decía yo, para hacer lo que te genere bienestar. Ajá, eso también es importante, buscar actividades que te gusten, que las hagas no porque tengas un compromiso al hacerlas por alguien más o que vayas a obtener un beneficio económico, no necesariamente. Ahora, si haces algo que te agrada, que disfrutas y te pagan por ello, pues que mejor, ¿no? Pero bueno, eso es independiente, ajá, es independiente de esto. Eh, Mencionabas lo de los errores, ¿no? Todo eso, no ser tan drásticos con uno mismo es importante, pero hay que entender que los vamos a cometer, ajá, pero no por ello nos tengamos que castigar por eso, o reprender, o estar enojados con nosotros mismos o resentidos. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que es importante poder reconocer esos errores y aprender de ellos para no volverlos a repetir, ¿no? Pues ya me equivoqué y pues así soy yo. No, tampoco se vale porque trae mucho problema eso. Sin embargo, pues me equivoqué, pero lo acepto. No voy a llegar a ser mi peor enemigo, mi propio juez, ¿no? Pero tampoco voy a ser así como que, pues no importa, puedo seguir haciendo. No, hay que aprender de eso, ¿no? También algo importante, colega, en esto del amor propio, es aprender a poner límites, ajá, eso es importantísimo, ¿no? Poner límites porque hay gente que invade nuestros límites o se quieren pasar de listos o están tratando de cubrir sus necesidades en base, o como dicen, a nuestras costillas, ¿no? No, también hay que saber poner límites, eso tiene mucha importancia en la autoestima, en el amor propio, porque luego no sabemos decir no, ajá. Y ahí pues hemos hablado de autoestima ahorita en estos podcasts, pero también lo hemos asociado a la asertividad. En otros podcasts hemos hablado de asertividad, ¿no, colega? Por ejemplo, en lo de la comunicación, en estos podcasts de comunicación, ¿era qué? Sexualidad y comunicación, ¿no? Estos podcasts hablamos mucho de la asertividad y en otros podcasts también, que aprovecho para invitarlos a ver estos podcasts y que nos compartan, que nos den like, que nos pongan comentarios, que nos pongan sugerencias, pero bueno, regresando a este punto, ser asertivos tiene que ver con la forma en que nos comuniquemos, nos expresemos hacia los demás de una manera acertada, de una manera correcta. Ajá. Es algo que se aprende. ¿En dónde? Pues en la vida o incluso lo podemos aprender en psicoterapia. Entonces, aprender a poner límites a los demás es parte importante de nuestra autoestima, ¿no? Y así como poner límites a los demás, también es importante no responsabilizar a otros de lo que nosotros hacemos, pensamos o sentimos, ¿no? También hay que adquirir esa responsabilidad, ¿no? De que, pues, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, nos corresponde a nosotros, ¿no? Por ejemplo, las emociones, ¿sí? No podemos decir que alguien nos hizo enojar y en automático el otro es el responsable de mi enojo, de mi malestar y de mis reacciones. No. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, entonces también le damos el control de nuestras emociones a esa otra persona. Si nosotros adquirimos el control de nuestras emociones, también es hacernos responsables, ¿no? Si esa persona hizo o dijo algo y yo me enojé y me exacerbé y hice y dije, eso es mi responsabilidad porque eso lo pude haber manejado, lo pude haber controlado. Entonces, también es parte de la autoestima, aunque parezca que no, ajá, hacernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestros actos, ¿no? Eso es lo que yo podría aquí agregar a todo esto que tiene que ver con autoestima, colega. Yo ahí nada más le agregaría, colega, porque mencionaste ya muchas de esta lista que mencioné, porque le pregunté a Meta ahí
le pregunté que cómo se relaciona la autoestima y la madurez. Ya mencionaste la responsabilidad, a lo mejor la resiliencia, el autoconocimiento lo hemos estado relacionando mucho. La independencia, la madurez implica una mayor independencia y autosuficiencia, lo que puede contribuir a una autoestima más fuerte. Ciertamente te has dado cuenta que cuando vemos a una persona en desarrollo humano la vemos más madura, ¿no? La vemos como que es capaz de resolver más problemas y demás, porque ya tiene a lo mejor esa capacidad emocional y a lo mejor hasta mucha cognitividad para poder resolver cosas, ¿no? Le hemos mencionado ya la autoaceptación, pero a lo mejor Confianza, algo ¿no? que Confianza y autoconfianza seguridad. puede ser. Ujú. La empatía y la compasión, que ya mencionamos un poquito cuando mencionamos a Buda, menciona por aquí que la madurez implica una mayor empatía y compasión por los demás, lo que puede ayudar a desarrollar una autoestima más compasiva y amable. También a lo mejor el crecimiento personal, la madurez implica compromiso con el crecimiento personal, desarrollo continuo, lo que puede aumentar la autoestima, ¿no? Es importante eso, es un proceso, ¿eh? No se va a llegar de la noche a la mañana a ser más maduro, o sea, es más bien Exacto. implica como que estar constantemente. La sabiduría, pues es esto, estar constantemente metiéndote tal vez a cursos, aprendiendo cosas, de verdad, o sea, es como cuando desarrollamos un tema de investigación, que a mí me toca escuchar muchos podcasts o muchos conferencias que hablan del tema, creo que es lo mismo para el desarrollo humano, ¿no? Y al final de cuentas también la integridad, que es algo que mencionaste hace rato, la madurez implica una mayor integridad y coherencia con los valores y las acciones, lo que puede aumentar la autoestima. Ya nada más también por no dejar, colega, pues nada más por no dejar, ¿no? Hay que recordar que hace rato hablamos de contextos saludables y contextos no saludables. ¿Qué nos Sí. llevó a esto? ¿Qué nos llevó a no tener esta parte no saludable? Pues hay que tomar en cuenta que las experiencias negativas en la infancia, las relaciones tóxicas, los fracasos y los errores, las comparaciones sociales, los cambios significativos de la vida que muchas veces son evolutivos, como puede ser la adolescencia, la adultez, la infancia, ¿no? La vejez, o sea, esas son naturales, ¿no? Cambios significativos naturales. Las críticas y los juicios, los prejuicios de la gente también, las expectativas poco realistas, las enfermedades o discapacidades, la edad y los cambios a la apariencia, transiciones importantes en la vida, ambientes tóxicos, falta de apoyo, traumas, la presión social y cultural, son las cosas que son contrarias al desarrollo humano, o sea, es decir, también son las cosas que nos hacen madurar muchas veces y de las cuales tenemos que salir como victoriosos ante ese tipo de dificultades para llegar también a un grado de madurez. O sea, nada más quería como que hacer notar eso, que de algún modo la vida nos pone en lugares difíciles, en situaciones difíciles, que hay que ir resolviendo como adultos responsables que nos hemos vuelto. Muchas veces no lo somos y eso es lo que nos lleva a terapia, el no haber podido con muchas situaciones difíciles. Y entonces llegamos a terapia como diciendo, necesito ayuda, necesito saber cómo resolver cosas. Y es ahí donde les damos como herramientas como para salir adelante, ¿no? Nada más quería hacer notar esa parte, porque pues sí hablamos de muchas cosas que a lo mejor pudieran servir de guía para el desarrollo humano, pero no habíamos hablado de las cosas que nos llevaron a esto, ¿no? Que muchas veces son situaciones cotidianas o de la vida, ¿no? O sea, no necesariamente son cosas extraordinarias, ¿no? A veces son cosas cotidianas. Entonces, pero esas cosas cotidianas no las hemos podido resolver, ¿no? Entonces ya también para ir cerrando, colega, no sé si quieras mencionar algo y también pues ya que nos digas tus redes sociales para también ya que la gente pues pueda ubicarte, pueda observar el contenido y demás, ¿verdad? Claro. Sí, mira, yo creo que para cerrar este podcast, también sería importante mencionar o cómo poder reconocer lo que no es amor propio o lo que va en contra de la autoestima o del amor propio, ¿no? Que lo va fracturando incluso, ajá, que sería dejar de tener los buenos hábitos, ¿no? De entrada, ajá, dejar de alimentarte bien, dejar de descansar, dejar de implementar actividades que te hagan sentir a gusto, dejar de dormir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dejar de relacionarte, ¿no? Con las personas, etcétera, ¿no? Tendría que ver con lo que puede ir, en contra de esa, de la autoestima, ¿ah? Hemos platicado de cómo a lo mejor, qué tiene que ver con ella, cómo la podemos desarrollar, pero ahorita que manejas esta otra parte, igual y también, es importante esto, ¿no? Mantener relaciones tóxicas, ¿no? Por miedo a la soledad, ¿no? También eso va en contra de nuestra autoestima, la va enterrando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, estar en un trabajo en el que no te gusta, en el que te sientes incómodo, sientes que no, o a lo mejor no es tanto que sientes, sino que a lo mejor sí, verdaderamente no valoran tus cualidades, tus actividades, tus esfuerzos, que luego que el jefe te detiene para que no crezcas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? También hay que tomarlas en cuenta. Otra cosa importante es sentirte la víctima, ¿no? Eso es bien importante, ajá, porque sí es cierto que en algunas situaciones hemos sido víctimas, ajá, y hay que trabajarlo, pero no podemos quedarnos con eso todo el tiempo, ¿no? Como que pues, el mundo esté en mi contra, que el destino, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Pueden hacer que perdamos o desperdiciemos mucho tiempo de nuestra vida lamentándonos, compadeciéndonos, sintiéndonos la víctima, ajá. Como digo, en algún momento
momento quizá lo fuimos, pero hay que aprender a superarlo. Se dice aquí bien fácil, ¿no? En un podcast, pues aprende a superar tus situaciones traumáticas o las cosas que han estado en tu contra, o perdonar a quienes te hicieron daño. No, no es fácil. Ajá. Por eso es importante y lo recomendamos nuevamente. No nada más quedarnos con los podcasts o con los libros o con una película que vi, me identifiqué ahí y vi que el personaje hizo esto y salió adelante. No, es importante tener todo un proceso de desarrollo personal, de desarrollo humano, como comentas, colega. ¿Y esto dónde se puede obtener? Pues ahora sí que aquí viene la recomendación y el anuncio, en psicoterapia, con Psicomar Susano o con un servidor, ¿no? Ahí también pueden trabajarlo, ¿no? Algo también es que aquí pudiéramos a lo mejor plantear en la autoestima, que no nos exijamos más de la cuenta, ¿no? También es importante eso, porque a veces como que nos exigimos demasiado, hay que saber cuáles son nuestras limitantes, nuestros límites, no ser así como nosotros los que nos pongamos el pie y hagamos cosas como detenernos, porque no voy a ir a pedir ese trabajo porque me van a rechazar. No, no es eso. Ajá. Si yo tengo las cualidades o me falta algo de ahí, pues puedo ir a pedirlo y pues ya ellos decidirán si sí o si no. Ajá. O ir con la convicción de esto no lo sé, pero lo aprendo. O antes de que llegue la entrevista, incluso pues me pongo a investigar, aprender lo que pueda para llegar con ciertas bases, ¿no? Pero tampoco irnos al extremo ¿no? De que luego nos exigimos demasiado, somos nuestros propios enemigos luego, ¿no? De que quiero parecer como un robot, una máquina respondiendo a todo, ¿no? Y lo llevo con lo que habíamos lo que había comentado en principio, ¿no? Esas exigencias que nos piden los demás y ahí tengo que estar ahí, no ser duros con nosotros mismos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahora, ya esta parte última, no descalificarnos, ¿verdad? Porque también eso es importante. De repente no nos damos cuenta que ni siquiera es la opinión de los demás, sino la de nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos nos autosaboteamos, nosotros mismos nos autocriticamos y nos volvemos en los jueces más feroces de nosotros mismos, ya ni necesitamos a alguien más, ¿no? Entonces aquí es importante trabajar o ir en contra de esos miedos que nos detienen, que nos paralizan o que nos limitan demasiado o que nos impiden valorarnos a nosotros mismos por lo que somos. Si tenemos expectativas, pues hay que trabajar en ellas, ajá. Y para lograr, si no soy esto, ya sea en el aspecto real, porque a veces ni siquiera es, ¿no? Es que no creo que yo sea inteligente, ¿no? Muchas veces sí somos, en general todos somos inteligentes, hay que saber cómo desarrollar esa inteligencia, dónde aplicarla, etcétera, ¿no? Pero si yo logro detectar algo que no tengo y quisiera tener, pues hay que trabajar sobre eso para lograr tenerlo, ¿no? Es que yo no tengo esto, ¿no? Y ahí me quedo, ¿no? Pues si no lo tengo, pues puedo obtenerlo. ¿Cómo? Pues en base a esfuerzo, en base a educación, en base a trabajo, en base a aprendizaje, ¿no? Eso es lo que ahorita yo podría añadir a todo esto, colega, lo que puede, pues ir llevándonos a lo que conocemos como baja autoestima, ¿no? Claro, claro, no, y muy interesante. Al final de cuentas, creo que aportas también desde la experiencia, ¿no? Cosas que de las cuales tenemos que cuidarnos, porque hay que entender, te repito, que venimos de un contexto que no es tan saludable. Ujú. Ciertamente, aunque nuestros papás nos quisieron dar todo y demás, o sea, no necesariamente nos dieron lo mejor que verdaderamente es saludable. Ellos nos dieron lo mejor que pudieron y que sabían, ¿no? Y también nosotros a nuestros hijos les dimos pues realmente lo que pudimos o lo que hasta ese entonces sabíamos. Entonces, pero la vida va cambiando, va evolucionando y muchas veces precisamente la dichosa brecha generacional no nos deja ver lo que es ahora saludable para nuestros hijos. Siempre vienen cosas nuevas, las cuales no podemos saber porque definitivamente la brecha generacional nos hace tener un sesgo cognitivo y es ahí donde de repente no alcanzamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ujú. Pero podemos aprender y ahora continuarles dando a lo mejor actualizaciones, ¿no? Y demás, nosotros irnos actualizando por el bienestar de nuestra profesión, ¿no? Que es importante para Sí, ayudar a sí, otros a final de cuentas, ¿no? Nada menos ahorita ya el tema de género es importante porque ya nos está rebasando, muchas veces están haciendo nuevas actualizaciones que no sabemos y hay que meternos a seguir leyendo y seguir estudiando para entender estos nuevos pacientes que nos llegan, ¿no? Con nuevas ujú, informaciones que desconocemos, que si en ese aspecto pues hay que tenerlo ahí presente, ¿no? sí, Entonces sí, nada más sería esa parte, colega, que es importante en la actualización constante, que creo que lo promueve mucho también el humanismo, sí, estar sí, constantemente bastante, actualizarnos, ¿no? Colega, pues vamos cerrando igual claro. para ir cerrando con esa temática. Muy interesante el tema de hoy, la autoestima ya en forma. Y creo que por ahí la gente pudiera tomar mucho de referencia esto para eso, ¿no? Para saber otras cosas de la autoestima y pues por ahí ir buscando, ¿no? Las nuevas temáticas en las cuales pudiéramos inmersarnos. Ya estará, pues ahí lo platicamos si quieres ya en el WhatsApp. Sí, Y entonces, pues nada más digo mis redes sociales. Estoy como Psicomar Susano en YouTube y también en TikTok, en Facebook. Entonces ahí pueden buscarme. ¿Cuáles serían tus redes sociales, colega? sí, pues ahora sí que me pueden encontrar como Psicología del Alma y estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en ex Twitter, ¿no? Ahí estamos. También estoy ahí en LinkedIn, pero ahí estoy como Israel Galicia. También ahí andamos y también ahí subo información.
ya directamente a mi WhatsApp en el 55 14 93 95 80, con gusto les podemos atender y pues obviamente generar alguna cita, alguna sesión para quien guste. Pues estamos a sus órdenes y colega, pues ya como final para cerrar esto, quizá la sugerencia, independientemente de que salga más temáticas, que Ujú. quizás en la próxima, en el próximo podcast, pues ya vayamos cerrando, como dices, estos temas, a lo mejor a manera de integrar todo lo que hemos platicado y pues algunos consejos, ¿no? De cómo ir fortaleciendo el amor propio, la autoestima, o a lo mejor incluso algunos consejos que puedas dar en la relación de pareja, ¿no? Para fomentar el amor, ya para el siguiente podcast, pero lo quiero dejar ahí en el tintero para Sí. que quienes nos ven, quienes nos siguen, pues sepan qué se puede venir en el próximo podcast, colega. Pues un gusto estar aquí contigo en Perspectivas Psicológicas, en este podcast que también ya llevamos rato, ¿no? Ya llevamos como, ¿qué Sí, será? Unos 10 meses, más o menos, ya. sí, eh, sí. ya Lo que inició llevamos tiempo. como algunos posibles programas, ¿no? Dijimos al principio. Sí, me acuerdo que me invitaste para hablar de la tanatología y después de ahí salió, bueno, ahora el siguiente podcast lo podemos hacer como que tú hables del tema en el que te desenvuelves y del que te especializas, que es la relación de pareja, y ¡fum! Que se dan todos los demás, ¿no? Claro, claro. Y por ahí vinieron también los temas de Pienso Luego Existo, que están interesantes. Entonces, por ahí nada más recordar a la gente que hay otro contenido en Sí, Psicología del Alma, exclusivo de Psicología del Alma, que hemos ido desarrollando. A lo sí, mejor temáticas por ahí aledañas, ¿no? Aledañas que no son tan psicológicas, pero que hablan de modernidad y algunas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Si alguien quiere ver más, pues desde luego puede ver ahí en Psicología del Alma, pues estos contenidos diferentes, ¿no? claro, ahí estamos también. Pues de mi parte sería todo, colega, y como te digo, es un gusto compartir todas estas temáticas contigo en el podcast de Perspectivas Psicológicas y pues agradecerles, ¿no? A quienes nos siguen, a quienes nos ven y recomendarles y pedirles el favor de que nos den like, de que nos compartan. Siempre va a ser bueno, ¿no? Que esta información no se quede nada más aquí, sino que se pueda compartir y que le llegue a personas que quizá en un momento dado les pueda ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces, nada más anticipamos. Siguiente tema, todavía estamos con autoestima y amor, Sí, pero ya ahora en otro rubro, como dando consejos, como ya desde nuestra experiencia, a lo mejor terapéutica y demás, para aportarles un poco más, ¿no? sí, Entonces, claro. ese sería como el acuerdo, ¿va? Y quizá Entonces, pues ahí nada más cerramos ya con despedirnos. esto. Sí, nos despedimos entonces y nos vemos en la siguiente semana. ¿Sale? Que Hasta estén muy luego. bien y cuídense. Hasta luego. Buenos días, buenas noches, buenas tardes.